Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro referido al FMI, no recuerdo exactamente el nombre, pero ahora Laurita lo va a comentar. El libro que nos va a presentar nuestra querida compañera Adriana Clemente, que va a comentar Andrés Aciaín y que está presentando la Comisión de Desarrollo Social e Inclusión del Instituto Patria, y que al mismo tiempo es la clase abierta inicial del curso FMI, Deuda o Soberanía, que da inicio con esta clase abierta. Así que bienvenidos y bienvenidas a quienes vienen a la presentación del libro, también a quienes están en forma virtual en la presentación del libro. Y muy especialmente bienvenidos y bienvenidas a los y las cursantes que están en el aula virtual y que están en este aula presencial, aquí en el Instituto Patria. Me toca comentarles, pedirles disculpas por el retraso, comentarles que está todo muy movilizado aquí por el Congreso y que esa movilización tiene que ver con los temas que vamos a tratar. Porque justamente el Senado está tratando el tema de quiénes deben pagar esta deuda infame, ¿no? Como decimos siempre, que la deuda la paguen los que la fugaron. Dicho esto, pido unas disculpas muy particulares por parte del senador Oscar Parrilli, que justamente en este momento está defendiendo ese proyecto de ley. Y también disculpas en nombre de Juan Pablo Futen, uno de los coordinadores de la Comisión de Economía, que coorganiza la presentación del libro y organiza el curso, el seminario. Pero como es asesor del senador Parrilli, está allí en el Senado con estos temas. Así que me toca a mí darles la bienvenida en nombre del Instituto Patria, en nombre de su comisión directiva, en nombre de su presidenta honoraria, Cristina Fernández de Kirchner, pedirle las disculpas del caso, muy especialmente del senador Parrilli, y agradecer que a pesar de todas las dificultades, aquí estemos, hayamos llegado, y agradecerles esta iniciativa. Así que los voy a dejar con Laura Berardo, la coordinadora de la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social, para que nos comente la presentación del libro, los temas del libro, y para poder escuchar a Andrés Aciaín y Adriana Clemente. Y además porque Laura nos va a decir exactamente cómo se llama el libro. Mil disculpas, Adriana, que es mi ídola además, así que me da mucha vergüenza no acordarme del nombre del libro. Bueno, gracias por venir. Bueno, ahí vamos. Bueno, gracias Claudia por hacernos la introducción, bueno, no lo vamos a disculpar, Oscar. En realidad nos enorgullece que nuestro senador ahora esté, lo que iba a contarnos acá, ya lo esté contando, lo esté explicando, ahí va, lo esté explicando en el recinto del Senado y lo esté debatiendo para que podamos tener la media sanción del proyecto para constituir un fondo para la cancelación de la deuda, del endeudamiento externo generado por el macrismo, con los dólares de quienes lo fugaron y evadieron todo el sistema tributario de nuestro país. Así que, adelantando un poquito, sabemos que hay 300.000 millones de dólares dando vuelta fuera de la Argentina. Yo lo miro porque me va a corregir en los números, me los va a ajustar y esas cuestiones, que realmente evadieron y que son quienes tienen la responsabilidad de hacerse cargo de esa deuda. Así que para nosotros es un orgullo que el senador Oscar, nuestro presidente honorario aquí en el Patria, lo esté debatiendo allí, en conjunto con varios senadores, son muchos los oradores que iban a intervenir con el tema, así que va a estar en esa tarea. Bueno, vamos al título real, concreto, de Adriana. Hoy vamos a estar presentando el libro que Adriana nos los trajo un día a la Comisión de Inclusión, a una reunión de la Comisión de Inclusión, muy preocupada por lo que nos estaba sucediendo. Todavía no teníamos esta herramienta del proyecto, todavía no teníamos el tema no se había debatido el acuerdo y quería compartirlo para que podamos reflexionar, nutrirnos y aparte compartir desde el lugar de colegas, pudiendo pensar la economía y las políticas sociales. El libro concretamente
Se denomina endeudamiento externo y cambios en el paradigma de bienestar y en los modelos de intervención social. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos, yo le voy a hacer una presentación breve, sabemos que Adriana es licenciada en Trabajo Social, es doctora en Ciencias Sociales, especialista en políticas sociales e investigadora, y está conduciendo, ahí me saqué, es codirectora de la, no, a ver, se me perdió esta informalidad, el Centro de Estudios de Ciudad vinculado a la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Sí? Y le pedimos a Andrés Azaín, que también es un compañero, ambos son compañeros de luchas, de debates ideológicos, de tratar de siempre aportar a cómo construimos un país mucho más equitativo, ¿no? Bueno, y a Andrés Azaín, que lo vemos muy seguido y tenemos la oportunidad de escucharlo y reflexionar y profundizar los debates a través de los medios de comunicación, licenciado en Economía, doctor en Ciencias Sociales, esa parte me la había perdido, doctor en Ciencias Sociales, profesor de la UNDAP y director del Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz. Bueno, este libro que lo va a presentar Adriana y Andrés lo va a complementar, por lo menos en el marco de la comisión, en el marco del debate de las coordinaciones, de la reunión de coordinaciones de cada una de las comisiones del Instituto Patria. Nosotros lo hemos planteado para poder presentarlo, y en esta mirada de poder mirar más integralmente, articulado con los compañeros de la Comisión de Economía, en el contexto nuestro de los debates que tenemos dentro de la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social, principalmente lo que busca es que, en base a ese estudio, que en realidad es en relación a los endeudamientos anteriores que tuvimos y cómo impactaron en la reestructuración o desarticulación de... Uy, se enojó, justo. Impactaron en el actual sistema de seguridad social que tenemos, y que en el marco del gobierno de Néstor y de Cristina se intentó ir recuperando. Bueno, ese análisis, lo que le planteábamos a Adriana es cómo poder recuperar de esa tesis que ella estuvo trabajando, que hoy es este libro, elementos que nos permitan reflexionar sobre el impacto del nuevo endeudamiento en el actual estado de situación de las políticas sociales y de nuestra cuestión social, de nuestra realidad social hoy. Y Andrés, cuando dijimos, bueno, no se puede mirar únicamente desde lo social, poder darle esta mirada desde lo económico, pero desde una perspectiva integral. Estuvimos en la presentación del programa MESA en la provincia de Buenos Aires, y el ministro de la provincia de Buenos Aires claramente decía, las políticas sociales no las podemos mirar solo desde el Ministerio de la Comunidad, sino que realmente se tienen que discutir desde el Ministerio de Economía. Ahí se define el perfil de las políticas sociales que estamos desarrollando. Entonces, poder tener esa mirada integral y después darle continuidad a las reflexiones que podamos construir hoy, a través del curso de formación acá en el Instituto FMI y Argentina, creo que se llama así, Deuda y Soberanía, bueno, perdón. Me parece que nos va a dar una mirada integral. ¿Por qué hacemos esto? Porque algo que nos planteamos en el Instituto Patria es poder formarnos para ser mejores, cuando lo planteamos en términos de consignas, pero ¿para el qué ser mejores? Realmente entendemos que podemos ser protagonistas de la construcción de una Argentina mucho más equitativa, más igualitaria, aunque hayamos tenido los inconvenientes que tuvimos en el marco de las políticas neoliberales que nos reinstaló el macrismo y las consecuencias de la pandemia. Esto es lo que nosotros venimos analizando. Hay compañeros de los cursos, hay un montón de compañeros que no nos estábamos, compañeros que no nos estábamos viendo últimamente, producto de esta desarticulación de la pandemia, y que nos volvimos a encontrar desde la Comisión de Inclusión Social, y aparte que pudimos darle una mirada federal. Así que también en quienes están en el Zoom,
vamos a estar dialogando, encontrándonos o compartiendo con compañeros y compañeras de distintas provincias: Buenos Aires, Tierra del Fuego, Córdoba, Santa Fe, Salta, Chaco, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Misiones, Chubut, Mendoza, Ushuaia, Santa Cruz. De la provincia de Buenos Aires también, distritos del interior de la provincia y del Gran Buenos Aires y de Capital. Esto lo comento para que ustedes también tengan el marco con el cual van a estar debatiendo. Y también contarles de que nosotros en este último mes, las reuniones son mensuales, hicimos como un pequeño documentito para poder ordenarnos, ¿no? Y la preocupación que nosotros tenemos respecto a lo que nos sucede hoy, en el desarrollo de las políticas sociales, es cómo podemos superar, primero, aceptar, entender que nos encontramos en una situación de altísima desigualdad. Esto lo sabemos. Nosotros como gobierno o parte del gobierno tenemos que poder asumir esa realidad para buscar salidas rápidas y concretas, que en realidad son salidas urgentes las que necesitamos. Y en el marco de eso entendemos que las políticas sociales debemos poder pensarlas ya desde una etapa superadora que no sea únicamente la asistencial, poder recuperar esa mirada que garantice la posibilidad de pensar las políticas sociales en un proyecto de país que piense realmente en el desarrollo humano, en la integración social, y en esta mirada de poder progresar, ascender socialmente, que es lo que no nos está sucediendo en este momento. Para eso entendemos que el Estado tiene que ser muchísimo más fuerte de lo que estamos pudiendo ahora, y creo que ese es un tema para discutir en relación al impacto del Fondo Monetario, que también tenemos que fortalecernos, organizarnos tanto desde las políticas de Estado como desde las organizaciones populares, de cómo enfrentamos las políticas, las acciones, las decisiones de todos los grupos concentrados de la economía, que como muchas veces lo ha dicho el diputado Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, son quienes tienen un alto porcentaje del poder de la Argentina, ¿sí? Y son los que toman decisiones que están impactando en nuestras vidas, ¿no? Sabemos que, y quiero tomar esto que lo explicó muy bien en la clase magistral nuestra presidenta honoraria, Cristina Fernández de Kirchner, que estamos en una etapa de debate del Frente de Todos, ¿sí? Y que ese debate tiene que ser sano y para salir para adelante. Sabemos que los procesos de unidad debemos mantenerlos en función de enfrentar a la derecha en todas sus dimensiones, la política, la judicial, la mediática, y que ese es nuestro principal objetivo, lograr que en el 2023 fortalezcamos nuestro gobierno nacional, popular, democrático, feminista también decimos nosotras, y que los debates que nos estamos dando tienen que ver con esto, ¿sí? Tienen que ver con poder ir a reconstruir ese camino de fortalecer la Argentina que necesitamos para lograr mayor equidad. En términos económicos, yo miraba digo, cosas que me parece que hay que poder tener en cuenta a la hora del análisis. Los principales temas que nos salen a nosotros: la necesidad de las políticas sociales integrales, cómo mejoramos los ingresos, cómo recuperamos el trabajo, pero con salarios dignos que nos permitan resolver las necesidades básicas en el sentido más amplio, en los derechos básicos en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Cómo se fortalece la producción, surge permanentemente el tema de la producción alimentaria accesible y saludable, bueno, distribución de la riqueza y del ingreso, el tema del desendeudamiento y la organización política y social. Esos son temas que nos surgen permanentemente. Y cuando uno la escucha a Cristina, dice, esos son nuestros intereses, son parte de los intereses del campo popular, que realmente entran en tensión cuando uno hace algún numerito y dice los 44.000 millones de dólares en los cuales nos endeudaron, cuando uno mira el presupuesto que se proyectó y que no pudimos votar, sí, que no tenemos este año porque la oposición se opuso, implica casi el 50% del presupuesto, tiro los números, implica casi el 50% del presupuesto es endeudamiento, y casi la totalidad del presupuesto, el 90% del presupuesto que se destinaba a servicios sociales. Y cuando hablamos de servicios sociales no hablamos de políticas sociales únicamente,
como las conocemos hoy en la coyuntura. Hablamos de la educación, de la salud, del trabajo, o sea, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo social. Entonces, bueno, ahí creo que están en tensión los intereses de quienes utilizaron el endeudamiento para la bicicleta financiera, ¿no? y enriquecerse, y los intereses del campo popular, donde queremos que la Argentina sea lo más equitativamente posible. En ese marco pretendemos poder reflexionar sobre el libro en términos sociales y en términos económicos, y comprometernos a que en breve, si Andrés quiere, también vamos a presentar el libro que él editó, ahora que habla sobre la inflación, sumamente necesario, y te voy a confesar, estuve repasando el de Sonceras económicas, de hará 2014, por ahí, ¿no? Que es sumamente didáctico y está muy bueno. Cuando éramos felices. Cuando éramos felices. Y debatíamos esos temas también, así que cuando éramos felices. Así que ahí vamos, más o menos les tiré los temas de lo que estamos y ahí empezamos. Así que bueno, Adriana, gracias por estar, por compartir, por contribuir a que la comisión pueda ir fortaleciéndose, para que seamos más los militantes que podamos ayudar a construir esa Argentina más equitativa. Muchas gracias. Bueno, ¿ahí vamos bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, esta invitación me honra mucho. Que estén ustedes acá, también un día difícil llegar. Además, tengo algún dato, por ahí está Osvaldo Dubini, que es el editor del libro, que me comentaba que en la feria los libros de autoayuda tuvieron un 75% fue el principal consumo de la Feria del Libro. Entonces, que ustedes estén hoy acá, realmente por un libro que está hablando desde lo social, interpelando a la economía, y además en una perspectiva histórica. Yo cuando trabajé ese tema lo hacía, casi hice investigación histórica, y fue una tragedia, ¿no? Porque resulta que cuando se estaba editando había empezado otro ciclo. Y lo otro que quiero decir, que este lugar es un lugar especial para todos nosotros, nosotras y nosotros. Yo digo que es el lugar más cerca en que puedo estar cerca de Cristina, así que sé que está por acá dando vueltas, y si no está su espíritu. Así que estas dos cosas me hacen muy feliz, y la cantidad de caras conocidas que veo, y bueno, gracias, realmente, gracias. Gracias, Laura, muchas gracias. Gracias, Andrés, después por lo tuyo. Bueno, vamos a hablar del libro, pero vamos a hablar del libro en un desafío que me planteó Laura, que es no contarles lo que se habló en un momento, sino de lo que se investigó en un momento, que es lo que hoy nos permite interpretar, entender, lo que se llama expandir interpretaciones, y poder arribar a algunas proyecciones de esta tragedia que estamos atravesando, que es que se vuelva a repetir la situación de sobreendeudamiento. Son situaciones excepcionales que los países no deberían atravesar nunca, y que nosotros en un lapso de 20 años, menos de 20 años, estamos experimentando. El libro trata sobre el sobreendeudamiento y su impacto en las reformas. ¿De qué reformas hablamos? Reformas del Estado, reformas que hacen que aquello que veíamos de una manera o que entendíamos se reconfigure y termine operando en otro sentido. ¿Qué sería el otro sentido? Puede ser positivo o puede ser negativo. Del gobierno nuestro, de Néstor y Cristina, se habló, Claudia Danani habla de la contrarreforma, como que fue un gobierno que trabajó en tratar de revertir cuestiones que el menemismo, un gobierno que se decía también peronista, nos dejó de herencia. No fue de la Rúa. Lamentablemente las reformas más estructurales que experimentó este país se hicieron desde el peronismo. Por eso atenti, ¿no? Porque cuanto más cerca del campo popular se está, también pueden ser mayores las traiciones y mayores los hechos de destrucción de lo propio, ¿no? De la propia historia, porque el otro te cohesiona.
Lo otro, la amenaza, cuando está clara, te cohesiona. Y cuando se confunde todo, empezamos a tener problemas como tuvimos en esa década infame. En ese sentido, el libro yo voy a compartir algunos resultados de sus principales conclusiones en términos más conceptuales que empíricos, y después vamos a tratar de actualizar esa matriz, que fue mi intención. Cuando yo lo terminé, traté de trabajar en una matriz conceptual que permita analizar otros fenómenos similares bajo las mismas categorías, bajo las mismas dimensiones. Es decir, que no quedara viejo, sino que permitiera analizar sin pensar que iba a ponerse a prueba tan rápidamente, obviamente. Uno, como es docente, está siempre pensando en lo que hace para que sirva para después, ¿no? No tanto la coyuntura, sino lo que puede quedar. Y como tarda mucho en hacer algunos trabajos, uno se sale de la coyuntura. Pero bueno, voy a intentar en la segunda parte, después de caracterizar un poco los resultados, de hacer algún paralelo con algunas cosas que estamos viviendo hoy, algunas heredadas del gobierno de Macri y otras ya propias, y otra de manufactura propia. Vamos a ver cómo sale el experimento. Les pido, al no estar Parrilli y que Laura fue breve, creo que voy a tener un poquito más de tiempo que los 20 minutos. No pido la hora y media de la jefa, pero por lo menos unos 25 minutos, 30 necesito. ¿Puedo hacer hagamos, perdón, porque Andrés, o sea, 7:15, por ahí tendría que retirar. Bueno, adelante. Vamos a hacer una primera etapa y segunda. Vemos, vamos a tratar si el compañero tiene que irse, vamos a tratar de acelerar. No sé si se puede hacer en 2 momentos, pero voy a ir más rápido con uno, y después en todo caso ampliamos con preguntas y reforzamos. Bueno, en principio el libro problematiza sobre el bienestar, ¿no? Una categoría tan central para el peronismo, tan clara, tan referida a la patria y a los momentos felices de las familias, de los trabajadores, del pueblo. Un concepto que lo vamos a encontrar en toda la bibliografía de época del primer, del segundo y también del tercer peronismo. Y que se recuperó en toda la década de nuestro gobierno. La primera conceptualización que va a arrojar el libro es hablar del peronismo. Sí, del peronismo. Del bienestar como una categoría compleja, pero hablar del sistema de bienestar, porque ya habíamos tenido la experiencia del kirchnerismo y se había reformulado la idea clásica del bienestar, que es una idea de la posibilidad de consumo. Realmente es una categoría económica que después se le puso mucho sentido, mucha mística, mucho contenido, pero que originalmente estaba... su origen tiene que ver con el mundo de la economía, ¿no? Y de la capacidad de consumo. Esa resignificación la hizo el peronismo, como decíamos, y el kirchnerismo la siguió trabajando, y nosotros entonces vamos a tener una primera definición un poco más amplia, hablando de un sistema, no de una categoría cerrada, y de que en ese sistema convergen una cantidad de decisiones destinadas justamente a asegurar que las personas no tengan que resolver sus necesidades en el mercado, sino que el Estado pueda actuar de manera integral. Entonces va a entrar tanto la SUBE y el financiamiento y el subsidio de viaje, como políticas estructurales de educación, de salud, y ni hablar, digamos, de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y la regulación del mercado de trabajo, por ejemplo, o la regulación de precios, no sé si les suena, por ejemplo. Todo esto hace a la canasta del bienestar, porque así también se mide después. Entonces, actuar en un solo sentido, pensar política social igual a bienestar, es un error que deja fuera el poder que tiene el Estado para actuar en varios frentes y asegurar procesos redistributivos. Esta sería una primera afirmación que es casi concluyente, pero que está demostrada, digamos, a lo largo del trabajo. Algunas cuestiones que quedan claras en lo que son resultados. Yo trabajé sobre 2 actores fundamentales, que es BID y Banco Mundial, por entender que es el brazo armado, pero también simpático, que llega, que soluciona, del Fondo Monetario. Entonces en el libro hay todo un capítulo dedicado al Fondo Monetario, pero a mí lo que me interesaba es la injerencia en la política social. Y el Fondo Monetario tiene injerencia cuando te reduce, cuando tenés que pagar más intereses que lo que recibiste, y cuando hiciste una diferencia viene y te la quita.
porque estás sobreendeudado. Ya Andrés va a explicar más la categoría de sobreendeudamiento, pero estamos hablando de tener comprometido más del 80% de tu PBI. Argentina llegó a tener el 100 y ahora estamos en un 85 por ahí, ¿no? Entonces, esas son las situaciones, es donde vos decís, tengo hipotecado, no el futuro, el presente, ¿no? Sí. Y por supuesto, en este caso, a 32 años el futuro, un cálculo que hacen por ahí que ya lo voy a mencionar. Voy a tratar de estar atenta con el tema del tiempo. En ese sentido vamos a tener algunos resultados que surgen de la misma lectura, y si no pueden tener el libro, hay por ahí artículos que están dando vueltas, uno de Flaxo particularmente, que tiene como una síntesis, y otros que se han publicado en distintos lados, con aspectos parciales. Pero sí arrojamos alguna certeza. Yo hice un análisis comparado a Argentina y Uruguay, utilicé una metodología que es mucho más confiable que usar un solo caso, que es analizar dos casos en un tiempo determinado, aún con un delay entre un tiempo y el otro, y aún con diferencias en cuanto a tamaño, población. Salteamos todas esas barreras metodológicas y con ayuda de Mónica Girolami, que es una colega experta en el tema, y de Arturo Fernández, mi director, el que llevo en mi corazón por cómo me acompañó. Es difícil hacer estas cosas cuando uno ya es grande, es difícil acompañar a la gente grande, así que valoro muchísimo su paciencia y su respeto por mis idas y venidas, que fueron muchas. En ese sentido, lo que aparece entonces de ese análisis, un poco les diría yo, con una ingeniería importante, porque comparar situaciones tan diversas y demás está significando un análisis cualitativo que me parece relevante en la investigación. Es la que permite las afirmaciones, en realidad, la metodología que apliqué. Y en ese sentido tenemos, bueno, el rol de las élites locales, cómo opera, cómo eso que decimos de afuera te dicen, no, resulta que era acá, que la forma en que se hacen los acuerdos, las élites locales tienen muchísimo que ver. Entonces, cuando vos entrevistabas a la gente del BID y del Banco Mundial y te decían, no, perdóname, a mí me llamó la ministra de Educación y me pidió que necesitaba plata porque no podía gestionar. Me llamó el ministro de Desarrollo y nos propusieron tal cosa. Entonces, esos programas que uno veía como programas realmente con un nivel de injerencia importante, posterior y con daños muy importantes, reformas educativas, reformas en el sistema previsional, cosas que iban a durar muchos años y que quedaron en el tiempo, resulta que había habido alguien de este lado, del lado nuestro, no necesariamente ideológicamente afín, que había demandado la intervención, porque termina siendo una intervención después. Bueno, se mira esto, se mira el tema de las metodologías de incidencia, que vinculan el endeudamiento con la necesariedad, estoy usando propósito, necesariedad del endeudamiento. Digamos, cuando nosotros sabemos que los números de este endeudamiento son impagables, es porque de eso se trata. No hay otra intención. La intención es que no vuelva a aparecer un Néstor Kirchner y que liquide el préstamo, porque lo que tenés que tener es Argentina bajo esta situación, porque bueno, a mí uno de mis maestros, Carlos Vilas, me decía que bueno, hay 3 países importantes en América Latina, 2 por la economía, ¿no? México, y corregime Carlos, estás ahí, México y Brasil, y un tercero, que no por la economía, pero sí por la representación simbólica que tiene, que es Argentina. Entonces, en la medida que estos países están sujetos, están con el riesgo de poder tomar sus decisiones, efectivamente la posibilidad del control es mayor. Esa relación está aprobada en el libro, y esta necesariedad de que para actuar en lo económico también tengo que ponerle fichas a lo social, claramente está definida en la intencionalidad de los organismos de cooperación, llamados de cooperación multilateral en este caso, ¿no? Que son los que tendrían más incidencia. Y va a estar hablando de una metodología, es decir, lo que yo pude arribar es que hay un método. Ese método, más o menos, inclusive ahora que lo volví a poner a prueba por esta invitación, vuelve a hablar de que hay un método, y que el método, como pasa siempre, se ayorna y se va mejorando y lo van perfeccionando, pero de alguna manera ellos tienen un plan. El problema es cuando vos no tenés plan, porque digamos, si vos tenés plan, durante los años
nuestros de gobierno hubo acuerdos y hubo cooperación internacional, pero de ninguna manera se comprometió las decisiones emancipatorias, de ninguna manera. Así que bueno, de eso se trata. Y bueno, esto está más o menos planteado, hay algunas cosas interesantes, como cuáles son las estrategias, cuáles son las reformas, qué nombre les ponemos a las reformas sociales. Yo hablo de reformas nodales y periféricas, algunas muy centrales, muy estructurales, que fueron el corazón de la cuestión, que realmente nos cambiaron la forma de interpretar la política social, y otras periféricas, que hasta resultaron muy simpáticas y muy, no quiero usar un término banal, no por lo simpático, sino, no está bien dicho eso, sino que realmente tuvieron un efecto importante y abrieron otros campos, como las políticas de género. Tenemos que aceptar que toda la ola de apertura, no del trabajo en la base con género, que tiene muchos años y todas las colegas que han trabajado en esa perspectiva, no sería injusto adjudicarlo a algo externo, pero la imposición que los proyectos, los pequeños proyectos tuvieran indicadores de género, no fue una iniciativa propia, no lo fue, y hay que asumirlo tal cual es. Que nosotros lo aprovechamos, sí, porque muchos queríamos que eso ocurriera, pero los proyectos venían con indicadores preestablecidos, donde el género, el medio ambiente estaba establecido. Esas reformas las vamos a llamar periféricas, ¿por qué? Porque no tocaban el corazón de la economía, pero sí pueden haber tocado intereses importantes en lo que es la convivencia social. El otro planteo son tres estrategias. Yo en 5 minutos voy a hacer el corte, porque si no, sí, voy a tratar de terminar con la primera parte y después retomaré con la actualización que hice, si les parece. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, te vas a perder la actualización, Andrés, que fue todo un esfuerzo mío eso. No, yo también le quiero escuchar a él, así que en ese sentido hablo de 3 tipos de estrategias principales que son transversales. Hay un esquemita lindo en el libro que plantea, que me costó mucho, por eso digo lindo, porque me costó mucho, que era conciliar esto, ¿no? Lo que eran las reformas con lo que eran las estrategias, porque es un campo que se vuelve confuso en algún momento. Pero bueno, ahí aparecen 3 cuestiones interesantes: programas sectoriales, programas de anclaje y proyectos que yo llamé rémora. Los programas sectoriales son los que entran de lleno a la reforma, como fue la reforma educativa, ¿no? Que claramente operó en la descentralización primero y después operó en todo lo que era reforma curricular, fuertemente, ¿no? Hasta prácticamente destruyendo la enseñanza media industrial, digamos, todos experimentamos ese proceso. Esos procesos los vamos a llamar programas sectoriales, porque claramente atacaban un área en toda su definición, medular. Los programas de anclaje es: te doy plata, vos ya estás poniendo la plata en el jefas y jefas en ese momento, pero yo te voy a dar plata para que vos lo mejores, hagas banco de herramientas, puedas hacer alguna cosa más. Con muy poca plata te empiezo a manejar el programa. Eso es programa de anclaje. Es decir, pongo algo para poder incidir más. No siempre se lograba, y de hecho Alicia, a la que respeto y quiero mucho justamente por cómo resistía, que los apoyos de anclaje que los hubo en ese periodo, no se llevaran puesto las políticas. Las políticas eran nuestras. El PROMIN, acá hay gente que tiene varios años y algunos quizás de salud, como yo, y puede decir que de salud en el sentido de trabajar en el sector salud. ¿Quién no se acuerda del PROMIN? ¿Qué era el PROMIN? Destruir el programa materno-infantil, que es un emblema, era un emblema histórico, desde Carrillo en adelante, programa materno-infantil, PROMIN, y en realidad era una pequeña intervención en dinero en un programa que lleva gran parte del presupuesto y que es un programa central para haber definido que Argentina tuviera los niveles bajos de mortalidad infantil que históricamente tuvo. Y los programas rémora, que son el chiquitaje. Hoy tenemos un montón de programas rémora. ¿Rémora qué es? ¿Vieron el pececito que va al lado del tiburón? Que en realidad come todo lo que aprovecha porque el otro come mucho, y el pececito ese va ahí y se mete y trata de agarrar lo que puede. Bueno, pero esos proyectos rémora, yo diría que estamos ejecutando hoy una importante cantidad de pequeños proyectos que cuando uno los suma, no son ni la mitad de los intereses que pagamos en nuestros 2 años de gobierno.
intereses, vencimientos que pagamos al final. Estoy hablando ya de nuestro gobierno, lo que duele, qué pasó en pandemia, qué vencimientos hubo, cómo se corrieron, pero cómo se pagaron también. Entonces yo sumé, hice la cuenta, fácil de almacenero, sumé cuántos de esos proyectos habíamos tenido y cuánto se pagó de vencimientos en estos difíciles 2 años y medio, y en realidad salíamos perdiendo nosotros. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos aceptado esos proyectos y los hubiéramos financiado? Bien, yo voy a terminar esta parte entonces diciendo las conclusiones de todo ese periodo. La pobreza quedó como un campo especializado. Hoy muchos trabajamos y respetamos y queremos al Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social es un proyecto latinoamericano y que no es nuestro. Son proyectos que operaron fuertemente en la lógica de que había que ordenar la forma en que llegaba la plata y controlarla. Entonces vamos a tener en el mismo tiempo ministerios en Uruguay, en todos los países que ya teníamos políticas sociales, hay ministerios de desarrollo. Para la misma época, fue como una ola. Obviamente vos después le das el sentido de la institución que quieras, pero hay un capítulo dedicado a la creación del ministerio y a la racionalidad que se le puso desde afuera y cómo eso después obviamente progresó, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones, institucionalidad, esas políticas hicieron reformas que crearon nuevas institucionalidades. Y en materia de política social, una institución se llama institución ordenadora, institución autoridad, ¿no? Es decir, figura de autoridad social como es un ministerio. No sé si les suena ahora que se está hablando de crear un ministerio nuevo, no sé si escucharon algo, bueno, ya voy a ir a eso después, ya los empiezo a provocar para la segunda parte, así no cambian de canal y se quedan cuando ya no pueda seguir ahora. Divorciar la seguridad social de la ayuda social fue un gran éxito, todos empezamos a hablar de proyectos y no de políticas, proyecto de aquí, proyecto de allá, pero se dejó de hablar de política. Estoy mirando a la María Elena que me ayudó a conceptualizar todo esto. 2 entrevistas ahí bajo el rayo del sol, y bueno, pero bueno, justo, mira, sí, ahí está María Elena, gracias María Elena. Eso es un daño grande que al día de hoy no hemos podido remontar. La no asistencia como una forma de operar, justamente, esta ruptura con lo que es la gran política y la desarticulación, y lo que sería un enfoque de derechos que sustituyó algo muy querido para el peronismo, que es la justicia social. ¿En qué momento empezamos a hablar de derechos y ciudadanías al mismo estilo que los americanos y dejamos de hablar de justicia social? Bueno, ese cambio de lenguaje es un cambio que todos incorporamos de algún modo, porque ¿cómo no vas a hablar de derechos? Derechos de la mujer, derechos de... pero nosotros manejábamos derecho al trabajo, ¿no? Hasta ahí, pero lo demás era justicia social. Todo lo que tenía que ver con pobreza y con equiparar derechos tenía un nombre muy claro en nuestra historia, y de golpe todos hablamos. Entonces la derecha habla de derechos, y nosotros hablamos de derechos, y resulta que hacemos cosas muy distintas, pero que en algún punto la cooperación ganó en robarnos lenguaje, en robarnos banderas, en robarnos formas de expresar lo que era la historia de las reivindicaciones en un país como Argentina. Y termino entonces esta parte diciendo que también sumó a la acción en áreas de vacancia. Es decir, estos organismos operan, el método opera también con dar respuestas en lugares donde el Estado, y ese Estado totalizador histórico, no daba: cuidado infantil, el tema de género, maltrato, violencia. Fueron todas acciones de proyectos rémora que de alguna manera después nosotros convertimos en políticas. Pero quiero decir que también hay luces y sombras para analizar ese periodo. Bueno, hasta acá llegaría yo con lo que es el libro y su aporte. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a Adriana, Laura y a toda la gente del patio, a ustedes por estar presentes. Y pido disculpas que me tengo que ir antes.
no vivo en Buenos Aires, entonces cuando vivo en Buenos Aires meto todas las actividades que puedo cada vez que vengo, así que bueno, compenso que vengo de lejos, 2 horas y media, 3 de viaje, así que con eso compenso un poco. Y a mí me interesaba meterme en la cuestión de la deuda y gasto social a partir de algunas cuestiones estructurales de nuestra economía, porque la deuda externa, digamos, surge y aparece siempre como una respuesta a problemas estructurales de nuestra economía. Básicamente, para dar el último ejemplo histórico, y podemos ir hacia atrás, o si no, empecemos por ahí de más atrás, vamos a empezar lo que fue la caída del gobierno de Isabel y el Martínez de Oz con la dictadura militar. Bueno, el gobierno peronista tenía una corrida cambiaria total, se le iba la inflación a la mierda, no tenía dólares, salió a pedir plata, no le dieron. Viene la dictadura militar con Martínez de Oz y negocia, justamente Martínez de Oz es el ministro, porque era el que tenía relaciones afuera, que permitía vínculos sobre todo con Rockefeller, que habían trabajado juntos, que le armaran un crédito enorme que dio origen a, si querés, la primera estabilidad mínima del dólar que lograron los militares, aunque comparado con lo que es ahora, estabilidad está ahí, porque la inflación era por arriba del 100%, todo, ¿no? Pero bueno, y pusiera en funcionamiento esa tablita cambiaria, ¿no? Después el gobierno de Alfonsín y en la vuelta de democracia, hackeado también por la falta de dólares, por el endeudamiento que había heredado, una inflación muy elevada que fomentaba la fuga de capitales y precio de las exportaciones por el piso, terminó en una hiperinflación, digamos, cuando le hicieron estallar con un lockout patronal liderado por el grupo Bungibor, le terminaron de cerrar, digamos, el ingreso de dólares, le hicieron estallar el tipo de cambio, cayó en una hiperinflación, y después aparece, bueno, previos 2 intentos, 3 que morían los ministros, otra hiper, no sé cuánto, confiscación con plan Monex de los depósitos, aparece Cavallo, también otro jugador que dice tengo nexos en el exterior y la deuda viene a ser ahí en ese nuevo ciclo de endeudamiento una solución para lograr la estabilidad de los precios después de la hiper y poder generar ese tipo de cambio fijo. Y si vamos más al presente, el gobierno de Cristina termina atajando penales en el marco de corrida cambiaria, con el dólar que se nos iba, con esto que lo otro, y gana Macri y sale rápido, digamos, con un tipo que propone a Parquet, pero también porque tiene contactos afuera, Parquet y Caputo, 2 tipos que vienen de los bancos, de JP Morgan, de Deutsche Bank, de afuera, tienen los contactos, hacen el raíz, arreglan todo con los fondos buitre para pagarle todo lo que piden, y ya tienen arreglado el crédito internacional para pagarle y empezar un nuevo ciclo de endeudamiento. Entonces la deuda aparece siempre como una herramienta de lograr dólares para estabilizar una situación económica que muchas veces viene de un gobierno popular asediado, ¿no? Y con problemas cambiarios graves. Entonces tiene que ver con el bimonetarismo, con la fuga de capitales, con nuestra inestabilidad económica, y aparece ahí nuestra economía necesita de dólares y los que manejan la billetera internacional se te paran y te dicen, yo te voy a prestar, a vos no, mejor cuando venga este otro que es más amiguito mío, pum, y le ponen la plata. Y durante esos gobiernos neoliberales se genera un endeudamiento fuerte, pues no tenemos cómo pagarle. En general lo lidera el sector privado, primero entran con los créditos, y después cuando no tenemos con qué pagarle viene el FMI y aparece, pone la plata al FMI, nosotros la agarramos, con eso le pagamos a los privados y se estatiza la deuda desde el lado del acreedor, reemplazando un acreedor privado por un organismo internacional que ya empieza a tener injerencia en nuestra política económica interna y externa, ¿no? En nuestra política exterior, a cambio de refinanciamiento, reestructuraciones permanentes. Y la deuda termina de transformarse en una herramienta de dominación geopolítica, ¿no? Esta situación de necesidad de dólares y la deuda como la herramienta para conseguirlos, después se traslada a la política social a través de distintos organismos. Y la política social argentina en realidad es política en pesos, porque las transferencias en distintos programas sociales, las obras, en general todo se hace en pesos. Pero se genera una dependencia artificial de un endeudamiento en dólares
porque en realidad se usa la política social como una excusa para tomar créditos blandos con organismos internacionales y no financiar la política social, que se necesita pesos, no necesita dólares. En realidad se usa al Estado Nacional y a la política social como una forma de justificar la toma de crédito que en realidad van a financiar el déficit de dólares del Banco Central para cubrir la fuga de capitales, los pagos de deuda, la remisión de utilidades, las importaciones. Entonces, se entra en una lógica donde la política social pasa a ser una excusa para el endeudamiento, pero en realidad lo que se necesita son dólares. Los que conocemos y tenemos experiencia, tuvimos compañeros en el Estado y conocemos los ministerios, sabemos que cuando no hay proyectos en ciertos organismos y no se ejecutó, vienen y empiezan a dibujar, inventan proyectos y los firman, porque lo importante es que entren los dólares del BID, del Banco Mundial, todo. No es, lo de la política social es una excusa para conseguir dólares baratos. Y ahí está el primer problema, porque se usan las áreas sociales del Estado y se plantea la idea de que no puede haber política social si no obtenemos el apoyo del BID, del Banco Mundial, cuando en realidad la política social se financia en pesos y el BID y el Banco Mundial y todo eso se está usando no para la política social, se está usando para la macroeconomía, para sostener los pagos de deuda, la remisión de utilidades. Pero en vez de endeudarse, decir, vamos a tomar esta plata prestada en dólares para pagar las importaciones, para pagar, se dice, es para la política social, cuando la política social es en peso. Entonces ahí está la primer trampa que genera una falsa dependencia de la política social respecto al endeudamiento externo, cuando en realidad la dependencia del endeudamiento externo es una dependencia de un problema macroeconómico que pasa por otro lado. Que está bien, puede ser que el Estado no tenga dólares y decida endeudarse afuera en dólares, pero que no ponga la excusa de la política social. Y esto es más viejo, porque el primer crédito externo en la época de Rivadavia también se dijo que iba a ser para hacer agua potable para toda la ciudad de Buenos Aires y poner frontera para combatir contra los indios, ¿no? Y después se usó para capitalizar un banco, nada que ver. De nuevo, digamos, es viejísimo ese chamullo de que se necesita tomar créditos externos para financiar la política social cuando es en pesos. No se paga ninguna política social en dólares, no conozco ningún compañero de ninguna organización social que ande repartiendo dólares, ¿está? Porque los dólares entran, van al Banco Central, se cambian por pesos y con eso el Estado hace política social. Pero los pesos se imprimen en Argentina y la política social se podría hacer con financiamiento interno. Lo que tiene es que se usa como excusa el endeudamiento para que se va a financiar la política social, cuando en realidad son para financiar otro tema, un problema de desequilibrio macroeconómico en el sector externo. Ligado a esto, aparecen un montón de actores que también empiezan a morfar de este financiamiento, no solo mismo sectores sociales, organizaciones que empiezan a tener una dependencia de este financiamiento, pero sino también un montón de empresas que son proveedoras de estas obras. Yo estaba hace poco recorriendo Ciudad Parque con un amigo, Pablo, que es intendente allá, y me mostraba la escuela que estaban haciendo a raíz de un programa con financiamiento internacional que venía de la época de Macri. Macri no lo había ejecutado, lo estaban ejecutando, ¿no? Una gran empresa local, no me acuerdo cuál era, uno de los grandes grupos económicos nuestros, estaba haciendo los jardines, pum, pum, no sé cuántos jardines en todo el país, 1000, póngale, 1500 jardines, pum, pum, pum. Estaban buenísimos los jardines, los podía haber hecho una cooperativa, los podía haber hecho otro, el organismo lo liga a cierto tipo de licitación que está arreglada con estos grupos económicos, pero esto también genera que después estos grupos económicos, cuando hay un presidente, lo llamen y lo aprieten y le digan, no hay que romper con el FMI porque se nos caen todos los créditos de los organismos internacionales. No están preocupados de la política social, están preocupados de que ellos comen de esa política social y son los proveedores de esas grandes obras que están digitadas hasta eso. Entonces, se crea una nueva falsa dependencia, porque esa política social que es en peso, la podrían hacer los grupos económicos, y podríamos tener, si querés, una burguesía nacional o grupos concentrados que le chupa un huevo si cerramos o no con el FMI, total, allá vos, pero genera que estos grupos ya sean lobistas del sostenimiento de nuestra relación con los organismos internacionales porque ya están mamando de esas políticas directamente. Entonces dicen, no, pará, van a romperse, nos va a caer todo el movimiento y los chabones hacen las obras. Entonces también genera entonces, mediante esta forma artificial de hacer depender políticas sociales y obras de un endeudamiento en dólares cuando en realidad necesita pesos y los dólares son para financiar el déficit externo del sector privado, principalmente a través del Banco Central, crea también grupos de lobby a favor de mantener estas relaciones con estos organismos, que cuando uno los analiza en el mediano o largo plazo y hace los números, es fija. Vos haces los números y
con el tiempo lo que es BID, Banco Mundial, siempre más o menos lo que vence es lo que te renueva. O sea, es que es una eterna, habrán puesto plata alguna vez, tal vez, pero después, más o menos los números siempre cierran parejos, o sea que es una falsa dependencia también en términos de que no es nunca un incremento, pagás más o menos lo que te prestan, las políticas sociales en realidad se financian en pesos, no tendría por qué tener ninguna injerencia, ningún organismo en su diseño, ninguna cuestión, ni los grupos económicos hacer lobby por mantener relaciones con ese organismo, porque podría articularse todo eso en pesos y en todo caso emitirse bonos en dólares para financiar realmente lo que se financia, que es el déficit comercial. El tema es que los organismos te lo prestan a plata más barata, ¿no? Entonces el Estado lo ve como una fuente estable de dólares baratos y artificialmente hace depender a la política social de eso. Es importante tener esto en claro, ¿no? Porque muchas veces se hacen las discusiones sobre estas cuestiones y se pone, mirá, se nos cae el Progresar, se nos cae la UH, se nos cae todo si no cerramos con el FMI, y eso es falso. Sí se te caen créditos blandos, que cuando haces los números más o menos es parejo con lo que le tienen que pagar. Así que estamos generando una dependencia que no aportan mucho, neto dólares, más o menos lo que entra y lo que pagás, y generas todo un mecanismo de dependencia de una lógica de la política social y un montón de obras, que en realidad es una ficción, digamos, es una ficción en términos de la economía real. Todo un circuito que se hace en pesos, lo hace el Estado Nacional, y los dólares que entran por una ventanilla van al Banco Central y salen con la otra para pagarle a esos mismos organismos, por lo general empatados. Entonces, vemos cómo se construye este castillo artificial de una falsa dependencia de un montón de políticas sociales, de obras, no sé qué, respecto a organismos internacionales, que en realidad fueron alguna vez una fuente de financiamiento de dólares baratos, pero que después cuando haces las cuentas a lo largo del tiempo, ni siquiera aportan en términos netos, ¿no? Así que eso me parecía un punto muy, muy importante para destacar, porque esto se mezcla mucho, sobre todo los no economistas, y muchos economistas lo mezclan igual, el tema de los dólares versus los pesos, y es una relación importante, porque también el costo de la deuda de Macri no es esos 44.000 millones de dólares, que vos los decís el 80% del PBI, del gasto, no me acuerdo, presupuestario, todo, porque ese gasto es en pesos. El tema es que esos 44.000 millones de dólares te pueden trabar muchísimos miles de millones más de toda la actividad económica argentina, porque te pueden generar un estrangulamiento externo, una hiperdevaluación de tu moneda, y la destrucción económica que llegan es mucho más de lo que le pagamos. Porque el tema es ese. Y de la misma manera, en momentos en que tenemos, si tuviéramos abundancia de dólares, podríamos pagar los 44.000 millones de dólares, ponerle, sin generarnos ningún costo de la política social, de otra cosa, como cuando le cancelamos el FMI, porque teníamos mucha guita en reserva, le pudimos pagar y no implicó ningún sacrificio de nada, porque son dólares los que le teníamos que pagar. Y todo lo otro lo podíamos financiar en paralelo en pesos. Entonces, el poder de extorsión y de lobby y de influencia de la deuda, de los organismos internacionales, de los bancos extranjeros, de los tipos, los ministros con relaciones con esos bancos, todo eso nace del bimonetarismo, nace de nuestra dependencia de financiamiento internacional, de nuestra permanente fuga y corridas cambiarias, que es, yo creo, el gran tema a abordar o a repensar siempre por los gobiernos nacionales y populares, ¿no? Porque la dificultad para lograr estabilizar la economía y ese estar siempre con la soga al cuello a tiro de una corrida cambiaria, nos debilita y abre la puerta para un ciclo de endeudamiento que se utiliza en forma totalmente irresponsable para generar una bonanza de dólares de un par de años, a sabiendas, yo no creo que sea solo irresponsable, sino a sabiendas de que aparte nos dejan un tutelaje externo que es el garante internacional del dominio de los pequeños grupos de poder internos, ¿no? O sea, en realidad, yo estuve invitado a discutir lo que fue el acuerdo de los fondos buitres en el Senado, me acuerdo. Y yo dije, bueno, van a firmar este acuerdo que tiene un costo de tal, implica tal cosa. Para que esto sea viable, Argentina tendría que tener una serie de proyectos de inversión donde se va a destinar esa plata que genere un superávit en dólares del tanto por ciento, lo que haría viable los pagos posteriores y sería un endeudamiento coherente. Pregunté qué proyectos de inversión con saldo en dólares positivo para repagar esos créditos que iban a tomar había presentado el gobierno de Cambiemos.
Y me dijeron, no, no presentó nada. Entonces era una joda, ¿no? O sea, era una joda de tomar deuda sabiendo que no la iban a poder pagar. Obviamente, Caputo, Pratiguel, le chupaban un huevo porque ellos estaban haciendo negocio con los bancos con los que trabajaban y después van a trabajar, cobrando comisiones, dale que va. Macri estabilizaba el dólar y decía, ¿vieron que era una pavada? Tanto cepo, lo resolvimos enseguida, mientras le prestaron, cuando le dejaron de prestar, contra las cuerdas y a llorar al FMI. Y se genera entonces un tutelaje externo, que es el que después condiciona a los gobiernos populares. Entonces las minorías de nuestro país, muchos grupos dominantes, usan la deuda externa también, no solo para generar una bonanza artificial de dólar y consolidar a algunos gobiernos liberales unos años, sino también para generar una estructura de dependencia que les permita fortalecer su dominio interno. ¿Tá? Teoría del imperialismo 1, ¿tá? Oligarquía, imperialismo versus pueblo, bueno, es esa. ¿Tá? Son los grupos económicos, te generan o te traen un padrino externo, que es el organismo internacional, y después cuando viene un gobierno popular votado por la mayoría, te dice esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Yo me junté, me acuerdo, con Culfas. Le presentamos un proyecto económico en la época de las elecciones, el plan hornero, hagamos obra de acá, todo esto lo vamos a financiar, le decíamos, con unos fideicomisos que se podían financiar a partir de las LEVAC, y no sé qué, desde el Banco Central. La respuesta fue, al FMI no le gusta financiar las cosas desde el Banco Central. ¿Ah? Bueno, ya está bien, nos rendimos antes de empezar. O sea, y ese tutelaje externo sobre un gobierno nacional y popular, ese que después no te deja ir a ningún lado, ¿está? Independencia económica, soberanía política, justicia social, dependencia económica, pérdida de soberanía política y justicia social. Y esos son los resultados. Entonces la deuda que se toma de una necesidad para nuestra falta de dólares, se usa como excusa de la política social cuando en realidad no la financia, se transforma realmente en lo que es un instrumento de dominación. Por eso celebro este libro, le pido muchísimas disculpas por tener que irme, y bueno, les agradezco a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrés. Mientras él se va acomodando para poder retirarse, sí agradecerte, porque algo que siempre nos sucede en el marco de las cuestiones sociales, ir develando perdón, con el sonido, y ir pudiendo como clarificar cosas que se naturalizaron y que no es el sentido común. Entonces, cuando vos haces esta distinción entre la posibilidad de producir con pesos todo lo que tiene que ver con la integración social, nos fortalece para poder discutir la distribución de la riqueza y poder recuperar esto que lo sabemos porque es real, es teoría de descolonización, diría yo, que tenemos que generar, poder recuperar claramente cómo reeditamos las situaciones de dominación y ponerlas en palabras, por más que que todos los que estamos acá creo que tenemos pensamiento crítico para poder identificarlo, pero necesitamos fortalecerlo en el marco de la discusión política, no naturalizar el discurso que nos construye la derecha y los grupos económicos internacionales y locales en función de sus intereses, y que se apropian. Así que bueno, con ese aporte te agradecemos un montón y te disculpamos para que puedas amplificar el debate en C5N. Gracias. Gracias. Bueno, estamos bien para poder seguir con la actualización de los contenidos a través de Adriana y después nos vamos a dar un momentito de intercambio, ¿sí? Así que lo que tenemos es, si quieren, no sé si las repartimos ya, pero si no, tenemos las hojitas para ir como anotando inquietudes que tengamos, que después las podamos compartir aquí para, reflexionar o dar respuestas. Bien, vamos, Adri. Bueno, impecable, ¿eh? Me encanta cuando los economistas hablan claro, sabemos que es muy necesario. Es muy necesario que la palabra, de algunas cosas que podemos decir nosotros, no tienen la misma autoridad que la diga un economista, y viceversa. Entonces es también asumir que es muy importante, bueno, obviamente el perfil de él es
es muy particular, pero no es el único, por suerte. Tenemos muchos que piensan así. Bien, mi segunda parte entonces sería, primero que no se hayan olvidado de la primera, en lo posible, de algunas cosas que dije, y vamos a retomar en función de cierta actualización de lo que, lo que es un momento importante del trabajo de comparación. Yo tengo que aclarar que comparé Argentina y Uruguay, pero no caprichosamente, eran los países con más desarrollo de sus estados de bienestar en América Latina. Entonces, esa condición era la que justificaba la comparación. Después teníamos problemas de tamaño, momentos históricos con diferencias entre lo que era el Frente y lo que fue el gobierno de Néstor. Una cantidad de cosas que hubo que saldar metodológicamente hablando. Pero lo principal estaba dado, que es ser países que tuvieron de manera temprana educación pública, que tuvieron de manera temprana un desarrollo del Estado y una conceptualización de la función del Estado como proveedor de bienestar. Bueno, era una aclaración que no hice antes, que es importante retomarla. En la metodología te pone a comparar bajo una conceptualización que es condiciones necesarias y suficientes. Es decir, comparar las situaciones bajo estos dos criterios. Algo puede ser necesario, pero no ser suficiente. Entonces, esa articulación es la que hace que ese factor se lo pueda tomar como un factor determinante, un factor que tiende a dar cuenta de una regularidad, de algo que puede darse y que explica. Entonces, de algún modo, había que atravesar una cantidad de aspectos que permitían comparar los programas bajo esta idea de programas de distinto tipo que presenté antes, y poder ver qué aspectos habían operado, porque mi tema, como dije, es la reforma. Lo que ahora está velado, o Macri antes de ayer habló, dijo, cuando yo sea gobierno, lo primero que cambio es el sistema de pensión y jubilación. Ya, está diciendo, bueno, basta, esto es lo que voy a hacer. No está mintiendo como la vez pasada que decía todo lo que esté bien lo voy a dejar. No, ahora se siente embravecido, porque efectivamente, bueno, creen que van a poder, ¿no? Vamos a ver, que ellos creen, pero no. En definitiva, quiero señalar que los aspectos a revisar no es algo que yo inventé, sino que hay un trabajo de Eloísa de Pino, que es una investigadora de la Complutense, que trabajó sobre reformas en Europa y atraviesa algunas de las dimensiones que yo voy a mencionar ahora. Lo que hice yo es tomar ese esquema y adaptarlo a nuestra realidad latinoamericana, por lo tanto lo que tomé fueron algunos pocos aspectos, pero suficientes como para reconocer el aporte de Eloísa. Un aspecto va a ser la coyuntura económica. ¿Qué peso tiene la coyuntura económica en que una reforma pueda darse o no? ¿Cuánto de condición necesaria y suficiente? Bueno, esta es la determinante, la menciono primero, pero es la última que está en el libro trabajada, que es la combinatoria entre crisis y endeudamiento. Esta combinatoria es explosiva porque no es por la crisis en sí, sino por la conflictividad de la crisis. Entonces, en la medida que vos tenés crisis, podés irla cambiando y podés puja distributiva. Ahora, cuando vos tenés sobreendeudamiento y tenés conflictividad social, efectivamente estas dos cosas van a operar fuertemente en que una reforma pueda introducirse. Obviamente las reformas no son todas malas, como decíamos, algunas son muy deseables. Entonces, ¿qué pasa si vos no tenés poder de decisión por la condición de sobreendeudamiento? Bueno, lo que acaba de explicar Andrés, no voy a volver sobre eso, porque esa oportunidad que puede haberte dado una situación crítica se pierde. Hay un momento en la historia con Duhalde, las primeras retenciones altísimas que tuvimos fueron producto de que el Banco Mundial cortó el alimento, dejó de proveer alimento en el 2001, digamos, cortó programas que se llaman sensibles, programas de alta sensibilidad, y los cortó. Entonces, esta ecuación que planteó Andrés es clarísima, porque tenemos evidencia para demostrarla. Es decir, era el aspecto, el eslabón más fino, el problema era mucho más central, pero a vos se te incendia el rancho y tenés que salir a hacer lo que sea. En esa oportunidad jugó a favor,
porque cuando desfinanciaron se terminó haciendo retenciones y se terminó financiando, creando el jefes y jefas con recurso propio. Rápidamente a los 2 años volvieron y querían poner plata en el jefes y jefas. Era lo primero que querían hacer, porque para volver a empezar otro ciclo de condicionamiento, porque ese programa fue un tiro por la culata para ellos, no lo tenían previsto. Bueno, doy este ejemplo que es bastante... entonces, la coyuntura económica tiene atributos necesarios y suficientes cuando se combina el sobreendeudamiento con la conflictividad social. Interpretémoslo en este periodo y bueno, estamos atravesando un poco eso, ¿no? Cuando venga el próximo vencimiento y todavía tengamos la situación crítica que tenemos, vamos a tener muchos problemas en todo sentido, porque o se paga o entras en cesación de pago. Y si entras en cesación de pago, bueno, ya sabemos el terror que produce eso. Y no es broma aparte. La reforma y su alcance, es decir, el sector. Y ahí hay unas regularidades interesantes que hacen que los elementos necesarios y suficientes se combinen, y hay varios. Por ejemplo, desprestigiar al Estado. Claramente fue parte de la estrategia decir que todo lo que hacía el Estado estaba mal, ¿se acuerdan del elefante? O todo eso. Bueno, yo no estoy viendo que estemos muy lejos de volver a utilizar el desprestigio del Estado con un paréntesis fuerte, como puede haber sido la pandemia, donde el Estado pasó a ser fundamental, y eso les rompe un poco la estrategia de desprestigiarlo, porque pudo realmente dar respuesta el Estado. Pero las críticas que escuchamos al sistema de jubilaciones y pensiones, o la que se escuchó en su momento a un sistema central como el de invalidez, como las pensiones por invalidez, y lo sacaron de un plumazo, porque lo que dijeron es que era mentira, que no eran inválidos. Tenemos casos de colegas que llegaron llorando a contar que les pedían la foto de la señora sin piernas, porque no creían que las prótesis eran necesarias. Entonces pedían evidencia para poder... Estas cosas pasaron, no es que son leyendas urbanas. Entonces, ese era el nivel de locura de estos tipos, y efectivamente se imaginan si vuelven, ¿no? Tenemos situaciones que se actualizan. El generar una buena imagen de algo que haces, el generar una muy buena imagen de algo que haces. Eso yo lo pude constatar en su momento con estos proyectos, por ejemplo, de cuidado infantil y demás. ¿Quién iba a estar en contra de esto? ¿Quién iba a estar en contra de la descentralización, de que los municipios tuvieran apoyo? Bueno, ahí vamos a tener problemas, tenemos problemas ahora. Por ahí está el programa En Mi Pieza, que pasa a ser el rockstar del Ministerio de Desarrollo. Y lo voy a dejar ahí nomás. Pero es esto. Es decir, se crea una opinión favorable de algo que vos lo podés entender como una transición de mínima, lo que fuera, pero de ahí a que vos lo ponderes, como que ese es el modelo, estamos en el horno, porque ese no puede ser el modelo, no es hacia eso lo que vamos, no vamos hacia eso, que tengamos que hacer eso, porque pareciera que es lo que se puede, no quiere decir que es lo que hay que hacer. Y bueno, y poner en crisis las autoridades diciendo que son ineficientes, las autoridades de aplicación. Y lo estamos experimentando ahora con decir que el Ministerio de Desarrollo no sirve y que hay que abrir otro ministerio, el Ministerio de la Economía Social. Es decir que no sirve es habilitar. Entonces yo cuando repasé esto encontré tantos puntos de contacto de lo que fue aquella época y lo que podría estar pasando ahora que me empecé a asustar. De la política, otra dimensión de análisis de esto necesario y suficiente es qué pasa con la política y el sector específico que toca esa política. Es el ejemplo que di antes de cuidado infantil en los 90, cuando efectivamente este país no tenía definido el cuidado infantil. Teníamos unas políticas muy fuertes, poderosas, educación, salud, vivienda, hasta ese momento, pero no teníamos nada, en los barrios las mujeres no tenían con quién dejar los chicos. Entonces, habilitar toda esa ola de cuidado infantil efectivamente fue muy atractivo. Son políticas que no se ven vos tenés ajuste social por un lado, pero creas jardincito por otro, y resulta que te terminan diciendo qué bien lo que estás haciendo. Te están metiendo la mano en el bolsillo, destruyendo empleo, pero tenés los jardincitos. ¿No? Como planteó Andrés, lo podrías haber hecho vos eso.
no tenía que no te lo tenía que venir a hacer otro. Con mucho dolor tengo que hablar de que hoy las becas Progresar están financiadas con plata del Banco Mundial. Y para mí es mucho dolor, porque son becas, es dinero corriente, se gasta todo el tiempo. No es la posibilidad de que la escuela secundaria pueda sentar a todos los chicos si quisieran sentarse, si pudiéramos restituir a todos los jóvenes que terminen la secundaria. No, estamos gastando un dinero en pesos, claramente voy a seguir usando la explicación porque me soluciona mucho lo que tengo para decir. El Más y Mejor Trabajo, un programa que fue nuestro siempre, pagado con plata propia, ahora tiene financiamiento externo. Ahí viene el tema, que el año que viene, con el próximo vencimiento, va a haber un montón de funcionarios, compañeros nuestros, y hasta nosotros, confundidos, diciendo, si entramos en default se corta todo. Con estos pequeños proyectos, vuelvo a decir, mucha menos plata que la que pusimos en los vencimientos. Y voy a decir algo que también es muy fuerte y puede ser políticamente incorrecto, y no me importa, lo voy a decir a donde lo tenga que decir, que todo lo que es mejoramiento, de todo lo que es tierra urbana y urbanización, vino de la mano de los organismos de cooperación. También, porque hay un momento en que el BID en el 2017 saca una declaración para toda América Latina diciendo que la urbanización es el principal problema, la falta de urbanización, el principal problema social que tenemos los países subdesarrollados, no nos dicen así, pero lo dice, y que había que ir por generar tierra urbana. Al mismo tiempo, empieza el proceso de regularización o no regularización de tierra ocupada y fiscal. Es bastante más complejo para explicar, pero el disparador está... tiene día, tiene lugar, tiene responsables. Obviamente los movimientos sociales tienen que capitalizar todo lo que puedan, es parte de su naturaleza. No vamos a hacer, no voy a criticar a los compañeros que aprovecharon una coyuntura donde no había nada que aprovechar. Y aprovecharon algo que es histórico, el derecho a la tierra. Las condiciones de esa coyuntura están indicando que el plan era más de ellos que de nosotros. ¿Sí? Porque toda la tierra urbana y periurbana que se hizo, el establishment, se explica por algunas villas que logramos que la gente no tenga riesgo de... Por ahí estoy viendo a Andrea Echeverría, que sabe mucho de este tema, no quiero extenderme, pero es un punto, son los temas sobre los que va a haber que trabajar. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el principal presupuesto de la SISU es, por un lado, la mitad es de cooperación externa, de esta cooperación que es BIL en algún momento. El BID es mucho mejor, es BIL y el BID, ¿no? Es mucho mejor que el Banco Mundial en términos del apriete. Es mucho más, no escucha más y esta cosa, pero de última... Y estaba Iglesias en ese momento, cuando yo estudié. Ahora tenemos a un personaje nefasto de Washington que obviamente no le importa nada lo que nos pase a nosotros. Entonces, más o menos se entiende esta cuestión de necesario y suficiente, cómo opera. Tengo ejemplos en todos los campos para poner, voy a decir alguno más y ahí vamos terminando. El de participación social, que tiene que ver con la crisis. La comprobación de ese momento es que la crisis acelera la posibilidad de reformas. Y acá voy a decir dos cosas también incómodas. ¿Perdimos una oportunidad de más reformas con la crisis sociosanitaria? Sí, la perdimos. ¿Qué cosa se podría haber hecho desde el gobierno aprovechando que estábamos todos preocupados por no contagiarnos? Pero sos el gobierno, tenés todas las... En vez de vaciar los ministerios, porque quedaron vacíos y no había más nadie trabajando, porque quedaron vacíos, fue una realidad, el confinamiento, lo que fuera, pero también quedaron vacíos los resortes, porque había cosas que se podrían haber hecho. Yo no las tengo, no soy gobierno, no tengo por qué saber exactamente cuáles, pero Macri te dejó un ejército de gente, desde el ejército de gente que quedó trabajando en el Estado en lugares claves, hasta no haber revertido, como hicieron ellos, que al día 1 de gobierno revirtieron todo lo que pudieron, lo que habíamos dejado, sobre todo lo simbólico, lo revertían uno por uno. Dejo esto planteado, y sí digo que en la provincia se aprovechó para introducir el tema, para dar un ejemplo en positivo de lo que es la integración del sistema. La provincia de Buenos Aires dijo, los 3 niveles juntos, y están militando
Estuve en Mar del Plata hace 20 días que se hizo el gran encuentro que hace la provincia por salud y la consigna es hacia un sistema integrado de salud. Eso es una reforma en positivo. Demostraste que el tipo tenía la prepaga, pero terminó en el hospital público y pagaba en la prepaga en el Mater Dei y no sé cuántos lugares, pero el que le salvó la vida, el que le puso el oxígeno fue el hospital público. Entonces, demostraste esto, bueno, dale, mete el pie en el acelerador. Lo puede hacer solo una provincia y no, necesitas que Nación te acompañe. Y Nación no dijo una palabra al respecto, no está diciendo una palabra. Está faltando Ginés ahí. Está faltando el carácter de esta gente que ve la totalidad de la película, no un capítulo solo. Y voy a terminar entonces con lo que sería la coyuntura electoral, porque ya se nos viene esto encima. ¿Cuál sería la observación de ese periodo que se puede aplicar a este? Que bueno, que efectivamente la coyuntura electoral te puede jugar a favor o en contra, casi en el mismo plano, con un elemento. Si tenés procesos inflacionarios, la ecuación te da negativa. Digamos, el factor de desgaste que tiene la inflación para países como el nuestro, en la memoria popular, efectivamente te va a jugar en contra y es una condición que va a jugar en suficiente, no en necesaria. En suficiente. Un proceso inflacionario como el que estamos viviendo es como un pasaporte a no poder avanzar en un sentido positivo de reforma. Y para ellos es el pasaporte para poder volver. Digamos, está operando para mí casi equivalente. Obviamente la política existe y podemos cambiar eso y podemos torcer ese curso de acción, pero lo que me pidió Laura es hacer algunas proyecciones y esta nos da mal. Así como Macri tuvo que salir a un escenario a decir no voy a tocar nada de lo que esté bien, porque no le daba la coyuntura. Es decir, había una situación que era necesaria, cambiemos, ya queremos cambiar, ya está, ya fue, hicieron los estudios de opinión y les daba que había que cambiar, pero, no, ya termino, ya estoy, me siento, no, porque no, ya está, de verdad, pero no le daba, el suficiente no le daba, la condición suficiente no le daba. ¿Qué tuvo que salir a decir? No voy a tocar nada de lo que esté bien. ¿Se entiende cómo opera la metodología? Permitiendo, digamos, combinar distintos factores y analizándolo. Bueno, esto queda abierto, yo dejaría abierto qué pasa con el ingreso universal. Y lo dejo abierto porque es lo más polémico que vamos a experimentar en este tiempo también para nosotros. ¿Cómo se neutralizan los riesgos? Acá en la parte que me pedía Laura, decía algo alentador, por favor, me dijo, porque si no nos vamos todos medio bajoneados. Y bueno, ahí vamos. Esto me allanó el camino Andrés, porque yo lo que tenía es, con mis escasos elementos, ¿no? Porque eso es la economía, estúpido, diría alguien. No es la política social, es la economía, no hay otra cosa. Revirtiendo rápidamente los excedentes en las áreas sensibles, los proyectos que hoy son sensibles, ¿qué sería? Que tienen que ver con la cuestión social, con principios nuestros, son los que primero que hay que revertir. Tenemos que exigir que esos proyectos vayan sustituyendo el financiamiento externo con plata propia, porque la tenemos. Podemos financiar becas, progresar, no jodamos. ¿Qué está pasando? Yo realmente no había revisado algunas cosas, me puse a trabajar para esto y realmente me preocupé, porque no era esa la historia, no, las becas no. Vos podés infraestructura, saneamiento, una cantidad de cosas que te van a, pero no gastos corrientes. No depender del crédito. Es decir, ese dinero se puede sustituir de modo progresivo, no está en la misma lógica. Vos revertís y a su vez podés ir virando, porque ellos te dicen, eso lo experimenté un tiempito que pasé por vivienda en este tiempo, te dicen, bueno, no quieren hacer esto, porque el tema de esto no, porque no queremos seguir con lo que hizo Macri. Y decían, bueno, pero ustedes díganos qué quieren hacer. Estaba del otro lado el BID preguntando qué querían hacer, qué queríamos hacer. Y no tenían problema, porque para ellos el tema es que siga habiendo dependencia del crédito. Entonces no es que no te corren el amperímetro, lo pueden correr, lo pueden cambiar. Lo pueden cambiar, no es que estás preso de ese crédito. Sos vos el que te pones en eso.
¿Por qué estos créditos son a 32 años? Todo lo que yo relaté son a 32 años. ¿Por qué piensan que son a 32 años? Qué triste, ¿no? 32 años, debe ser la cuenta en que terminamos de pagar esto. Yo ya no voy a estar, muchos de los que están acá tampoco, y otros van a ser abuelos. 32 años nos dejó este tipo. Y encima puede volver. Entonces, en definitiva, no se pagan más vencimientos con desfinanciamiento del gasto social, ni con reservas, ni con acopio que tengamos, ni con ganancias que podamos lograr, sino que es lo que está pasando ahora en el Congreso, la única cuestión que nos puede poner dignamente a discutir de dónde tiene que venir el financiamiento de un hecho que ya está consumado, que la paguen los que la fugaron. Gracias. Bueno, gracias Adriana. Ya hemos compartido acá también otro momento. Sí, Una vez, sí. macrismo era. Sí, y creo que había estado Hernán Lecher también, con Economía, siempre terminamos trabajando Pero no con con eso. ese tema. No. Hablábamos de Macri nomás. Sí. Hacíamos terapia grupal, digamos. Claro. Sí, me estaba acordando recién. Bueno, en principio, gracias porque yo recuerdo estas charlas que transitamos en el macrismo y que estamos reactivando, dándole continuidad a los cursos, a las reuniones, y a poder centrarnos en algunos ejes que nos fortalezcan en relación a cómo revertimos situaciones que creo que tienen dos componentes. Por un lado, necesidad de acumular fuerza política para poder revertir determinados debates, y otros que evidentemente algunos se confunden, y algunos no están tan confundidos, y en este marco de los debates penetran determinadas propuestas que realmente nos van a terminar perjudicando. Entonces nosotros necesitamos fortalecernos, y ahí trato de recuperar algo también de lo que planteó Cristina al cerrar su clase magistral, ¿no? Ella planteó una alta preocupación de que nosotros necesitábamos recuperar la perspectiva de esperanza en quienes nos votaron, en quienes nos acompañaron, y que vieron en nosotros una esperanza de revertir la situación del macrismo. Ella lo dijo muy claramente. Así que el poder fortalecernos en estos aspectos, poder develar lo que no tenemos claro, poder simplificar la economía y poder no perder el espíritu de quienes tenemos que transitar hoy por caminos de la política social, no perder el espíritu de que podemos recuperar un modelo distinto de la política social que acompañe un país en desarrollo, son cuestiones que necesitamos fortalecer y que pretendemos que en conjunto las podamos pensar y que las podamos ir llevando adelante. Así que en ese marco, muchísimas gracias Adriana, y bueno, vamos a pasar acá algunas preguntas, reflexiones por lo que fui viendo en general. No las ordené, así que a lo mejor pueden salir un poco desordenadas. Después Paola me decía que sí, que había algunas cuestiones en el chat, ¿sí? Así que bueno, ¿qué pensás, Adriana, de la posibilidad de abandonar la focalización que sigue tan vigente en la política social? Esa es una. Bueno, algunos firmaron acá, Néstor Otero, ¿está bien? Las legalizaciones, ¿está bien? Las legalizaciones con el FMI surgieron en el gobierno de la Revolución Libertadora, surgieron en el gobierno de la Revolución Libertadora gracias a los auspicios del economista radical Eugenio Blanco y de Presbich y Krieger-Bacena. No leí al revés, ¿no? Krieger, sí, leí mal yo. Krieger-Bacena. Ministro de Onganía. Sí, no estoy leyendo acá. La tablita cambiaria debutó en el gobierno de Guido cuando Martínez de Oz fue su ministro de Economía en 1962. Bien, es una reflexión, o sea, es un aporte. Bien. Yo te diría, en ese
Seguramente. Siempre está algo el biólogo. Bien. Desde la explicación técnica es muy claro lo inconveniente de recurrir al fondo. De la economía, acá voy a tener, disculpen. De la economía monetaria y del impacto del delito económico que fue mencionado al pasar. Sin embargo, sigue estando urgente todo esto como prácticas culturales que parecieran nos constituyen como viveza criolla. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo erradicar todo esto de nuestra cultura y de las prácticas del mismo pueblo argentino? Adriana. Colonialismo, extractivismo, explotación oligárquica, evasión en perjuicio del conjunto, parecen ser las vivezas. Gracias, impresionante encuentro, compañeros. María Golde Nom. ¿Está bien? Sí, compañera de azul. Bueno, chicos, hago lo que puedo. Entre mi vista y interpretación de distintas letras. Martín Moreno. Es muy importante la desnaturalización y develar los mecanismos de subordinación, dependencia en lo económico, social y cultural. El cambio de vocabulario, justicia social por derechos, en general dirigidos hacia las minorías. Contribuye el sentido común que asume y toma el pensamiento propio, impiden dar una batalla cultural que cambie y revierta una hegemonía cultural que lleva a asumir una situación de injusticia social como natural, inevitable y que debe aceptarse. Este libro contribuye a la desnaturalización y nos da herramientas para seguir un camino realmente nacional y popular. Es mi amigo, ¿por dónde está? Sí, parece. Bien. Bueno, hasta acá creo que no me estoy olvidando nada. Eran 3, ¿está bien? Sí. 4. Y Paola, ¿querés leer? Toma. Sí, estas son de ahí del chat que estuvo Natalia y los compañeros que están ahí en el armado de la dinámica del curso, y ahí me sumaron al grupo de WhatsApp para que las pueda leer y no tengan que interpretar letras. Así que está bueno, porque ya están tipeadas. En realidad, por lo que vi acá, una directa para Adriana, que es que si podés aclarar o desarrollar más el tema de la urbanización, las tierras y los movimientos sociales. Ahí te está pidiendo un compañero que está en el chat que puedas desarrollar más eso. Bueno, y después hay 2 más vinculadas a, creo que a Andrés, pero igual lo voy a decir para que quizás también Adriana puedas aportar. El tema de que si entramos en cesación de pagos, default, se termina todo o algo así, pregunta Rodolfo López ahí en el chat. Y bueno, y después está buena una reflexión de si se puede llegar a ver en un futuro una entidad financiera en América del Sur que la integren y subvencionen todos los estados para que no se recurra al FMI cuando los estados necesiten financiarse. También lo hace a modo de pregunta, me acuerdo a Chávez, a Néstor, planteando esto fuertemente, y ahora a Lula, reciente, con el tema de una moneda para toda Latinoamérica, pero también acá lo plantea el compañero. Y bueno, otra pregunta es que se dice que la Argentina fue invitada a participar del BRICS. Eso es una oportunidad para alimentarse financieramente de otro lado, con signos de pregunta. Lo de la urbanización ya te lo dije. Después también están preguntando, aprovecho y hago todas las que me están mandando acá por el chat, ¿dónde se puede comprar el libro? Tu libro, Adriana, que acá lo estamos vendiendo, acá en la presencialidad del Patria, pero lo preguntan los compañeros, las compañeras que están ahí en el Zoom. ¿Qué editorial es? Bueno, después les pasamos Editorial Espacio, ahí para que puedan verlo. Ahí mandaron el Editorial Espacio, Espacio Editorial, Revista Regional de Trabajo Social, no. Esa no, perdón, Editorial Espacio, busquen Editorial Espacio. Bueno, esas son las preguntas que han surgido del chat.
@libros de trabajo social también es otra posibilidad. Bueno, brevemente, porque por suerte este auditorio está mixturado en varios sentidos, hay gente que sabe mucho de economía, que podría contestar muy bien las inquietudes que surgieron, las que planteó Andrés, y que a su vez los que tienen expertise en lo social y a todos los reúne convivencia ideológica, ¿no? Entonces, voy a pasar rápidamente por algunas cosas que sí tengo algo para decir. Para mí la focalización nunca fue un problema. El problema es que nosotros compráramos que las políticas podían ser solamente focalizadas, pero realmente cualquiera que ha trabajado en territorio, lo he experimentado de joven y lo sigo viendo todo el tiempo, hay situaciones que no pueden trabajarse universalmente, están requiriendo un expertise, un conocimiento específico. Entonces, no es un problema, el tema es cuando vos tenés un déficit muy grande y una cobertura muy chica, cuando la frazada te quedó demasiado corta para el problema sobre el que decís que estás actuando. Yo cuando vine caminando para acá, no lo puedo dejar de decir, había un chico con la mochila de la escuela y vendiendo los pañuelitos. ¿En qué momento nos pasó esto? ¿En qué momento a nosotros nos pasó esto? Y no es el único. Este tenía la mochila, otros no la tienen, ¿sí? Entonces, esta cuestión de cómo actúo en varios frentes a la vez, con distintas escalas y demás, no es un problema, es una discusión en la que nos meten de afuera, no debe ser nuestra. Hay cosas que se tienen que atender en su especificidad. Vos tenés una política de atención a lo diverso o a problemáticas específicas, vos tenés chicos con autismo. El porcentaje es bajísimo. Cristina tuvo una ley que es pionera no solo en América Latina, sino en muchos países europeos, de atención a el autismo, a los celíacos. Bueno, eso te está hablando de que hubo focalización, así que nada, ya está, no, esa discusión no nos enganchemos porque les encanta que la tengamos. El tema había una pregunta ahí en relación a Krieger Bacena y a momentos en que hubo endeudamiento. Las discusiones sobre el desarrollo de los 60 era que íbamos a ir a un desarrollo. Planteo esto solo, porque en ese ir hacia un desarrollo de los países centrales que estaban desarrollados, nosotros había que hacer cursos de acción en ese sentido. Mi trabajo empieza con el estudio de la Alianza para el Progreso, pero no como un título, sino que le dediqué mucho tiempo al documento original. Son casi 70, 80 páginas de un texto que me costó bastante conseguir, por suerte Internet tiene muchas cosas por ahí que no están en otros lados, y hoja por hoja tomaba todos los aspectos del desarrollo. El consenso de Washington tiene 10 puntos. 10 puntos. No llega a cubrir una hoja, porque era un punteo. El mismo autor del consenso de Washington dice que fue un punteo y que nunca entendió cómo eso terminó siendo un documento rector para orientar la cooperación en todos los países emergentes, léase subdesarrollados. Así que bueno, el tema de la élite local es una de las cosas que quisiera llevarme hoy, que quedó claro. Si no tenés cipayos, no podés hacer un montón de cosas. Digamos, esto es así. El tema de la cultura, y la verdad, me encantó cuando Cristina dijo, ¿no? Hay países desarrollados, subdesarrollados, que más dijo el otro día, y Argentina, digamos, dio el ejemplo de decir, bueno, somos una tercer clase, y está hablando de, bueno, de las luces y sombras que tiene nuestro país y nuestra historia, ¿no? Cada tanto allá arriba y después allá abajo, tan tanguera que duele, porque no hay cosas en el medio, ¿viste? Es así, vamos los cachetazos. Lo de la batalla cultural que se habló por ahí, bueno, esa es una que me acuerdo cuando Néstor, cuando fue el Bicentenario, que por ahí tenemos un libro que trabajamos con, si estaba Parrilli y hoy lo hubiera tratado de decir, y por ahí está Margarita Gutman, me parece. Ahí está Margarita Gutman. Trabajamos un año en un libro del Bicentenario, voy a aprovechar este lugar para decirlo, que creo que es el libro más importante que puede haber por las imágenes que tiene, por los relatos,
estuvimos caminando el Bicentenario todos los días, 40 personas registrando todo lo que pasaba, y después un año trabajando sobre esos registros. Y bueno, al final, con que queríamos que lo presentara Cristina, vamos a llegar al próximo, al Bicentenario, vamos a llegar, otros lo van a hacer, porque no lo logramos, y realmente nos da mucha pena, y vamos a tratar de que tenga una presentación, por lo menos acá en el Patria, porque lo merece, porque fue el momento en que Néstor dijo, los quebramos culturalmente. Hay un momento en que él está exultante y él plantea ese momento y porque tuvimos un momento, una luz muy importante en ese sentido. Ese 2010 fue un momento bisagra. Obviamente las fuerzas del mal son muchas y bueno, no pudimos conservar el momento como hubiéramos querido. Es para discutirlo, es otro encuentro. Pero bueno, dejo planteado este pedido, Laura, de que ese libro se pueda conocer, discutir y que lo puedan tener y que podamos mandar al Archivo Nacional las casi, ¿cuántas fotos tenemos en el archivo? 1000, de fotos únicas, no son fotos de Clarín, no son fotos sacadas en el momento justo, en el lugar justo, por personas comunes, pero es maravilloso ese trabajo. Sí, por favor, Marga, que fue la que le terminó poniendo el título. Ah, está Mónica. Ay, no te vi nunca, te vi, Mónica. Ah, claro, sí, fue un equipo que trabajó. Sí, perdón. El nombre del libro están pidiendo, perdón, no te vi, tengo un señor, perdón. Mónica es la antropóloga, Margarita arquitecta, yo trabajadora social, ahí estuvimos trabajando con equipos igual de interdisciplinarios. El nombre es Los Vicente, Marga, el título del libro. Poblar las calles, celebrar, cierto, celebrar. Bien, es precioso, lo abren y tiene unas imágenes, es precioso. Así que bueno, vamos a tratar de que celebrar en las calles. Oh. Estoy igual que Claudia, me quedo tranquila porque a Claudia le pasó lo mismo. Sí, pero vamos a tratar que haya una versión electrónica, vamos a tratar. Bueno, sí, porque es como patrimonial ese libro, ya está, es así. Termino diciendo que el tema cultural es el tema, que las políticas están muy influenciadas por lo cultural y que efectivamente ahí tenemos siempre un desafío. Cuando hablan del choriplanero, lo primero que tenemos que pararnos y no permitir que esa expresión se reproduzca y poder dar cuenta de causas y demás, porque nadie se le ocurrió que el que se fue con el 50% de la devolución en la tarjeta de vacaciones es choriplanero. A nadie se le ocurrió. Cuando es la clase media la que se beneficia con alguna cosa, pareciera que eso está bien, ese es un derecho, y que lo otro no, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, nosotros somos los que tenemos que cuidar el lenguaje y defender todas esas micro descalificaciones, porque la descalificación, la política social se convirtió en una política de pobres gracias al principio de descalificación. Entonces terminó siendo, entonces no se habla, así se dejó de hablar de vivienda, y ahí viene el tema en todo caso de la política de integración urbana. Se dejó de hablar de vivienda en algún momento porque iba a hablar el mercado, y se habló de vivienda social. Cuando fue vivienda social fue vivienda de pobre, dejó de ser vivienda, ¿no? Entonces este tipo de cosas nosotros reproducimos, y es muy difícil no hacerlo, porque todo el tiempo tenés que estar atento, tienen una maquinaria impresionante, ¿no? Y uno termina siendo parte de eso. Y lo último que creo que sí tengo que mencionar yo es lo que esbocé del tema tierras. De ninguna manera está en duda el derecho del acceso a la ciudad y a la tierra. Es un tema que todos los que tenemos alguna historia con el tema de vivienda, que quiero también aprovechar, en lo último que digo, falleció esta madrugada Carlos Pisoni, que fue el primer director del Promeva,
fue una ruptura que hizo él porque fue un programa que no fue traído. El BID no quería hacer el Promeva. Y Carlos peleó para que hubiera un programa que interviniera en el espacio público porque era una vacancia que tenía el Estado, esa intervención más. Fue una mixtura ese programa, pero él lo peleó, le dio cuerpo y lo que terminó ocurriendo es que el Promeva después, el BID lo extendió a toda América Latina. Pero era de factura propia. Es la prueba de cuando hay una situación de ejercicio de autonomía, podés lograr que la plata vaya donde vos querés que vaya y no a donde ellos solamente quieren que vaya. Y con el tema de la tierra está pasando lo mismo. Ellos querían operar en la tierra urbana. Los presupuestos que le sacaron a la provincia de Buenos Aires fueron ustedes estuvieron en Matanza últimamente, vieron que hay un metrobús muy berreta como los de acá, los de ciudad. Bueno, ahí había un financiamiento, doy este ejemplo y nada más, con eso está, un financiamiento que tenía que hacer que toda Matanza, que son 40, 45 kilómetros de extensión, estuviera atravesada por una ruta rápida que permitiera la conexión con Ciudad de Buenos Aires. A ese proyecto que era aéreo y que tenía una cantidad de cosas, le sacaron la plata para ir a la urbanización de la 31, entre otras cosas. Ese proyecto, además, Vidal trató de que no llegaran nunca a Ciudad y lo cortó en San Justo, ¿no? Además de haber hecho algo, trató de que la pueblada no le invada directamente la ciudad. Verónica Malario trabajó en ese crédito que iba a ser realmente un cambio fundamental, ¿no? Para ese distrito tan populoso que es una provincia con presupuesto de un municipio. Bueno, esas son las cosas que pueden llegar, que se hicieron en aras de lo que era la prioridad de la urbanización. Es decir, capitalizar tierra que podía no estar urbanizada y urbanizarla. Entonces, en eso vos tenés desde obras que efectivamente hoy están haciendo que los barrios tengan mejores condiciones, muy pequeñas todas para mi gusto, yo les llamo obras de tipo quirúrgicas, porque fue el método que usó Macri y Larreta en la ciudad de Buenos Aires. No me puedo extender mucho, es bastante complicado explicarlo bien, pero quiero decir que se tomó un modelo primero que se había hecho en ciudad, que es intervenciones quirúrgicas, te arreglo el techito, te pongo una cañería, y bueno, a eso le vamos a llamar urbanización. Los compañeros que están trabajando a fondo con un nivel de militancia y de compromiso que eso no está en duda. El tema es cómo se sale, cómo se trabaja en un plan maestro, como hacen ellos. Cuando destruyó la ciudad Larreta para quedarse con la mitad de los terrenos vacíos en ciudad, y de golpe hizo todas las obras juntas, digo, la destruyó porque era la excusa para decir estamos haciendo obras, ¿no? Él lo encuadró claramente en un proyecto que era avanzar sobre tierra fiscal, y algunas muy valiosas. Entonces hizo algunos proyectos rémora. Fíjense que la 31 quedó prácticamente abandonada. Fíjense que la 20 se llegó a la Villa Olímpica y no se hizo más nada. Se llegó a la tierra que se quería llegar. Claramente se abrió, entró el proyecto en eso. Y en eso alguna gente ligó un departamento, algo ligaron, gracias a Dios, nuestra gente. Pero en los hechos son proyectos de absoluta expectativa de especulación inmobiliaria. Es en ese sentido que así empezó el tema de la tierra, porque en la nacionalización que se esperaba hacer en la época de Macri, de tierra ocupada, estaba la posibilidad de que tierra que estaba en posesión ya de los pobladores entrara a un proceso de reconocimiento de esas tierras a sus dueños anteriores. Entonces hay un montón de información para contextuar. Hay gente especialista en esto que lo puede componer. Yo no quiero estar recordando todo el tiempo cómo empezó, porque hoy el proceso se ha vuelto virtuoso en un montón de aspectos. Y hay que apostar a que eso resulte. Ahora, que sigamos dependiendo para poner un caño en un lugar que después no es el caño maestro, que no tenemos la conexión a la cloaca porque el caño maestro de cloaca no está previsto. Entonces, la obra principal no está hecha y lo que tenés son intervenciones paliativas.
Entonces, trabajemos en el plan maestro, porque esta plata no vamos a volver a tenerla. ¿Por qué? Porque el fideicomiso de los que están también manejando la SISU es la única plata que le arrancamos del bolsillo a ellos, que fue el impuesto extraordinario. Entonces, ellos recibieron y están ejecutando plata, ellos digo compañeros, ¿no? Entonces, tenemos una situación única. No podemos quedarnos con caño y vereda, porque es el momento efectivamente de llevar la ley hasta el final. Y van a ver que si los compañeros apretan el acelerador, van a empezar los problemas. Porque ahí va a empezar, digamos, efectivamente a decir, no, no era tan así la cosa. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Ojalá salga bien porque yo apuesto a ese proceso. Lo que no puedo fingir demencia de cómo empezó y de qué riesgos tiene. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, riquísima jornada, tarde, esperen que cerramos, tengan un poquitín de paciencia, que ya estamos cerrando, porque me llenaron de anuncios, ¿cómo se dice? Anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales. El primer anuncio y el más importante y es a ver, donde tenemos que, yo no sé si ahora, por lo que estoy viendo acá, ya inició la votación. No, miren, no, acá. Acá lo tenemos presente. Acá tenemos al compañero, a ver, bueno, justo estaba Oscar. Entendemos que ya siguen debatiendo, entendemos que ya debe estar próximo a la votación porque dejaron de intervenir casi individualmente, ¿sí? Así que... No, por favor. Gracias al compañero también de producción que vino a la jornada. Se está debatiendo el proyecto. Lo que queremos dejar, nosotros hicimos un esfuerzo también desde el Instituto Patria para que el proyecto que presentó nuestro compañero Oscar Parrilli, en conjunto con varios otros senadores, pudiese apropiarse en la cotidianidad de nuestra ciudadanía, ¿no? Por eso hoy ustedes deben haber estado firmando, ¿sí? Estaban las planillas para que podamos firmar el apoyo al proyecto, que va a entrar en un espacio más difícil de discusión, suponiendo que hoy sacamos ya la media sanción, que es la Cámara de Diputados, donde vamos a tener que construir mucha mirada o conciencia de la importancia de que esto avance y no va a alcanzar solo con la voluntad de los diputados. Entonces necesitamos que todos, todas, todes podamos comprometernos con el proyecto, juntar las firmas, difundirlo, tener capacidad de explicación, y creo que hoy las dos exposiciones nos alimentaron. Realmente nosotros debemos garantizar que los recursos que producimos en nuestro país sean para el desarrollo de nuestro país. Quienes hicieron la bicicleta financiera, fugaron el dinero, no cumplieron con las reglamentaciones tributarias de nuestro país, son los que se tienen que hacer cargo de esa deuda. Entonces, esto corona el logro que podamos llegar a tener hoy en Senado, corona parte de los debates que tenemos, porque es lo que nos da la herramienta para poder darle contenido también a lo que estuvimos debatiendo hoy. Así que, digo eso, ahora es la tarea siguiente, llegar a casa y ver cómo sale, ¿sí? Bueno, la segunda tarea es que se inscriban los que aún no se pudieron inscribir en el curso de Economía, que va a seguir los jueves, ¿sí? Que va a profundizar todos estos debates en distintas dimensiones respecto al impacto del FMI en la posibilidad de construir nuestro proyecto soberano, ¿sí? Así que es importante que se puedan inscribir. Voy a intentar decir bien el mail. Es cursosinstitutopatria@gmail.com. Y después, en función de lo que vos nos planteaste con el libro del Bicentenario, que también es muy importante poder darle visibilidad, Gabriela, que nos estuvo acompañando en la presentación de este libro también, que ella es la encargada de presentaciones y de articulando y facilitando la posibilidad de presentar los libros, se puso a disposición para que también desde la comisión podamos ir articulando esa presentación. Y también te comprometo, porque ya me lo había planteado Andrés, el de inflación. Así que ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, y en principio poder agradecerles a todos los que estuvieron aquí presentes, ¿sí? Le damos vida y fortaleza al Patria, a quienes pudieron conectarse, que sabemos que también es parte de quienes van a ser parte del curso de formación,
Y en ese marco también convocarla a Paula Salinas, que está encargada del Zoom, para que nos pueda decir algunas palabras. También, Paula, ¿estás por ahí? Así es, Laura, ¿cómo estás? Bueno, aquí te cuento en el chat, me gustaría que se lo comentes a la compañera, a todo el mundo. Felicitaciones a Adriana, Laura y equipo, felicitaciones por la claridad, gracias desde Chaco, así que todos contentos. Y quedó una duda, no escuchamos bien cuándo va a ser la presentación en Rosario. ¿Hubo una fecha que se mencionó? No. ¿Puede ser? Algo me perdí. No. ¿Hay Hubo una algún- confusión en relación al libro del Bicentenario, entonces, ¿no es cierto? ¿Algún, no? ¿Algún comentario que hiciste, Adrián? Bueno, no, puede ser como fue. una Pero no premonición. hay nada previsto, porque tenemos muchos compañeros de Santa Fe, eso es lo que sucede. Se ve que lo que sucedió es que cuando comenzaron a hablar del libro del Bicentenario, se perdió un poquito el audio en las conversaciones directas, así que fue todo eso. Bueno, desde aquí les mandamos un abrazo grande y hemos disfrutado toda la exposición. Muchísimas gracias, Paula. Santa Fe tiene Casa Patria y participaban muchos compañeros, habían inscrito muchos, como hay muchas casas patrias en todas las provincias que también están participando, así que bueno, ahí tenemos también para recorrer si queremos, así que bueno, Buenísimo. muchísimas gracias a todos por estar, por dedicar este tiempo y por querer construir la Argentina para todos y para todas. Vamos para adelante. Un abrazo. Bueno, y aprovecho para despedirme de aquí, de todos ustedes. Nos vemos los que se hayan inscrito en el curso el próximo jueves a las 17:30 horas, y los que no lo hicieron, los invitamos a inscribirse, que aquí vamos a seguir profundizando junto con Juan Pablo Futen y toda la Comisión de Economía del Instituto Patria sobre este tema que, bueno, la verdad es un tema doloroso, pero que me parece que hay que enfrentarlo y como militantes tenemos que conocerlo lo más claramente en profundidad, porque se viene un gran debate, no solamente en esta ley, sino por lo que nos queda de acá a las elecciones de 2023. Un abrazo grande, compañeras, compañeros, compañeres,